Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Prevención TV. Esta es nuestra 11ª temporada en el aire. Hoy contamos con la presencia del doctor Aníbal Bernasconi, que nos va a hablar de un estudio que estamos realizando acá en Quilmes, que es un Doppler vascular completo. Creo que en el anterior programa ya algo hemos comentado al respecto, así que bueno, vamos a hablar con el doctor para que nos diga los alcances que tienen estos estudios, la importancia de poder realizarlos y qué es lo que vamos a descubrir en ellos. Así que breve corte y empezamos con el programa con el doctor Aníbal Bernasconi. Tal cual lo planteado en el bloque inicial, estamos con el doctor Aníbal Bernasconi. Aparte de ser un excelente profesional, es un amigo, compartimos residencias juntas en el Hospital Evita de Lanús. Él estaba en rayos y yo estaba en cardiología. Él fue jefe de residentes de rayos y yo fui jefe de residentes de cardiología. Así que nos une una tradición hospitalaria muy importante. Y el doctor, bueno, fue ex jefe de la sección de diagnóstico del hospital, de diagnóstico por imágenes del hospital durante muchos años. Y bueno, y ahora lo hemos convocado porque está realizando en el consultorio nuestro un chequeo vascular completo. Sí. Así que queríamos hablar un poquito qué alcances tiene eso, cuáles son los objetivos, para qué nos sirve, Aníbal. Bueno, la idea... Gracias no, por favor, sí. Son muchos años que estamos con el doctor Ejido, nos conocemos del año 83. Bueno, la idea es hacer un paneo. Nosotros el objetivo que planteamos con esto es realizar un estudio, un paneo, repasar todas las arterias visibles del cuerpo hechas con el método, bueno, con una ecografía bidimensional a la cual le agregamos el Doppler color. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? ¿Para qué queremos ver las arterias? Bueno, las arterias, en realidad lo que uno va a buscar es valorar la permeabilidad del estudio, ¿no es cierto? Valorar si realmente está fluyendo bien la sangre, si hay algún grado de estenosis, esto significa disminución de su calibre, o si están alterados esos canales por donde la sangre tiene que llegar, bombeada desde el corazón hasta los pies, hasta los brazos, hasta las manos, hasta los ojos, bueno, hacia todos lados. Entonces, con esto que estamos haciendo, estamos valorando primero cómo está esa carretera, cómo está esa autopista que va de un punto al otro. Esa autopista tiene baches, esa autopista tiene piquetes, esa autopista tiene... ¿Qué tiene? En esa autopista, ¿qué evaluamos? ¿Qué arterias estamos evaluando? Claro, primero valoramos la permeabilidad, es decir, que esa autopista esté funcionando, ¿no es cierto? Es decir, que los autos puedan ir, que la circulación vaya, que fluya bien. Y nosotros tenemos la circulación que evaluamos es la que sale del corazón hacia las arterias. Nosotros estamos haciendo un paneo de las arterias de los miembros inferiores, las arterias de los muslos, de las piernas, llegamos hasta las arterias de los pies. Vemos de dónde nacen estas arterias, que es de la aorta abdominal, que es es un vaso grande, es uno de los vasos grandes que tenemos en el abdomen, cómo bifurca hacia las piernas. Hacia arriba vemos las arterias de los brazos, llegar hasta dónde podemos llegar. Incluso si algún problema uno encuentra o si algún paciente tiene sintomatología en la punta de las manos, llegar hasta las arterias interdigitales. El otro territorio que estoy viendo, que estamos evaluando, es a nivel del abdomen, las arterias que van hacia los riñones, que son ramas de ese gran vaso llamado aorta. Y te hago una pequeña introducción. Para nosotros, como cardiólogos, las arterias renales son fundamentales, porque las obstrucciones pueden traer una hipertensión arterial que es secundaria y uno puede, a través de este estudio, descubrir de dónde viene esa hipertensión. El paciente por ahí tiene el diagnóstico de una hipertensión esencial, sin causa desconocida, y sin embargo, a través del estudio nosotros podemos ver que hay alguna arteria renal tapada, que se puede resolver y que el motivo por el cual ese paciente es hipertenso es por un problema renal. Bueno, entonces, lo que vos estás diciendo se llama justamente hipertensión renovascular, que se divide en dos grandes grupos, que es la nefropatía isquémica
que significa que le falta sangre que llegue al riñón, o la alteración de la arteria renal principal, que es la estenosis, la disminución del calibre de la arteria que irriga el riñón. Y como dijo el doctor Egido, lo que tiene eso que al estar disminuido el riñón tiene unos tener un flujo adecuado. Claro, tiene unos aparatitos ahí adentro, unos sensores que dicen, no me llega sangre, aumenten la presión. A ver si no me llega sangre, aumente la presión, y entonces uno tiene presión alta y el riñón sigue pensando que no llega porque está tapada la arteria que tiene que llegar a ese aparatito que se llama justa glomerular, no importa. Entonces, eso significa hipertensión renovascular. Eso nosotros lo podemos ver para los cardiólogos que les sirven, y mucho les sirve al diabetólogo para que valoremos las resistencias vasculares del riñón. ¿Qué quiero decir? La dureza que tiene el riñón adentro respecto de sus arterias. Porque en realidad nosotros con este método vamos a medir las velocidades, la velocidad del pasaje de la sangre en las arterias, en la aorta y en las arterias renales. Pero adentro del riñón no vamos a medir la velocidad, vamos a medir qué dureza tiene el riñón, qué resistencia tiene. Y en un diabético o en un riñón que se llama nefroesclerosis, en un paciente anciano, en un paciente que tiene una hipertensión severa con 2 o 3 medicamentos durante 10 años. O no tan anciano, ¿no? No es una población. La nefroesclerosis por lo general es en los ancianos. En los ancianos, pero en general la enfermedad renal puede aparecer en gente joven. Sí, la gente joven, el 90% de la enfermedad renovascular está hecha por, justamente es la FDM, que se llama displasia fibromuscular, que justamente lo que hace engrosa la pared sin necesidad que sea una placa de colesterol que le esté tapando. Y eso pasa en los chicos de 15 años o de 20. Entonces, saben que, por ejemplo, tienen su familiar, tienen sus amigos, che, soy hipertenso, pero tenés 20 años, pero soy hipertenso, hay que estudiar el riñón. Dentro de los parámetros que nosotros, de los órganos que estamos estudiando, estudiamos el riñón. La otra cosa que estudiamos la circulación del hígado, la circulación hepática. Y estudiamos también, dentro también de las ramas que tiene esa arteria importante, que es la arteria aorta, estudiamos una arteria que se llama mesentérica, que es la arteria que va hacia el tracto intestinal, como para que se entienda, ¿no es cierto? Hacia el intestino. Y eso también tiene que ver, doctor, me duele mucho la panza después de comer. Y bueno, debe ser un cólico hepático, debe ser una piedrita, tomate esto. Doctor, pero mire que a mí me duele mucho la panza después de comer. Y eso puede pasar. Y entonces un cardiólogo piensa y dice, le voy a dar una cosita, un vasodilatador, y le da, antes eran nitritos, y le calmaba el dolor. Así que, ¿qué tiene que hacer el cardiólogo ahí? O alguien que quiere saber si es esa causa. Bueno, se hace un Doppler vascular y si la arteria mesentérica tiene un grado de obstrucción o de estenosis, el dolor después de comer puede venir de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué va a doler? Porque el flujo que necesita para el proceso digestivo no le alcanza al organismo, claro. Entonces el organismo se queja con dolor. Exacto. Entonces esto que está planteando Aníbal es interesante porque con una medicación por ahí vasodilatadora que me aumenta el tamaño de la arteria mesentérica, logro el objetivo de llevar una mayor cantidad de flujo de sangre a ese territorio que está haciendo la digestión y el dolor desaparece. Exacto. Es decir, con esto estamos diciendo algo muy concreto, estamos diciendo que estamos evaluando un tránsito por una avenida y queremos saber si hay autos parados al costado que no me permiten que el flujo de los coches sea constante. Entonces, metafóricamente hablando, lo que quiero decir es, hay algo en las paredes de las arterias que me están generando alteración de ese flujo, que tiene que ser un flujo correcto, laminar, que tiene que ser un flujo rápido. Tocaste el tema del hígado. Sí. El hígado, aparte de ver la parte vascular, sí. Vos ves la morfología del hígado. Sí, ¿por qué es importante? Porque el hígado nos puede avisar de algunas cosas trascendentes, importantes, que pueda tener patologías graves y como patologías simples, ¿no? Sí. Desde un hígado graso hasta tener algún proceso que envió alguna ramificación hacia el hígado. Eso también lo vemos. Nosotros para ver el árbol vascular hepático
ahí sí que hacemos la parte venosa, hacemos lo que se llama venas suprahepáticas también. Pero lo que dice el doctor Egidio es cierto, porque uno para hacer un estudio completo tiene que mirar todo, ¿no es cierto? Es lógico. Se podrá mirar el bosque, pero el árbol también hay que mirarlo. El hígado podemos tener en el 60, 50% de las personas formaciones quísticas que son de nacimiento, que no pasa nada, que son hallazgos ecográficos, eso ni siquiera es una cosa que trae ningún tipo de patología. Sí, pero es bueno saberlo, es bueno saberlo sí. Porque por ahí uno hace una imagen y se encuentra con eso sí. y ante la incertidumbre, sí. ¿qué tendré? ¿Tendré algo malo o no? Ya está descartado. Nuestro objetivo siempre es tranquilizar al paciente. O si no es tranquilizarlo, sí. es decirle, bueno, hay que tomar otra conducta. En el hígado nosotros podemos llegar a ver algunas cosas de importancia, pero lo más frecuente de ver son las lesiones benignas, que son los angiomas, los antojos. Con esos antojos como había en la cara, pero dentro del hígado, esos son los hemangiomas, los angiomitas. Uy, doctor, me dijeron que tengo una mancha en el hígado, me pasa todos los días. No, no pasa nada, quédense tranquilos porque es una cosa sencilla. Y el otro territorio importantísimo que nosotros vemos, nos vamos del corazón para arriba, ¿no? Nos vamos a ver... Nos vamos para el corazón para arriba, pero vamos a hacer una breve pausa. Perfecto. Y continuamos con el programa. Muy bien. Bueno, volvemos del corte. Estabas hablando y te interrumpí porque en los tiempos de la televisión nos indica que tenemos que hacer un corte y poner alguna publicidad. De eso vivimos todos, si no, no le podemos pagar al camarógrafo, no podemos pagar el espacio. Bueno, no, está bien. No, yo lo que estaba diciendo, sí, yo me entusiasmo y a veces, bueno, es medio pasional esto para mí. Bueno, y entonces yo estaba diciendo antes, estuve hablando de qué vemos del corazón para arriba. Bueno, primero vemos unas arterias que están en la base del cuello que se llaman subclavias. Subclavias pues están debajo de la clavícula, ¿eh? Y esos son los troncos principales donde van a mandar las arterias de los brazos. Entonces, ahí también vamos a valorar las velocidades y las resistencias vasculares principalmente en la arteria radial, donde uno toma el pulso, donde el cardiólogo le toma el pulso, el médico le toma el pulso, o en la arteria cubital. Cuando vemos que hay alguna alteración, podemos sospechar algunas cosas. A mí, por ejemplo, un día vino el doctor Egidio y me dice, tengo una señora que tiene 2 puntos de diferencia entre un brazo y el otro. Bueno, es una cosa que es frecuente. Le hacemos un Doppler y vemos que del lado derecho tenía las arterias con un espectro, con una forma de una manera, y del lado izquierdo la tenía totalmente normal. Perdón, es al revés, del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado derecho subimos al cuello y encontramos que había una cosa que se llama obstrucción de la subclavia. Entonces se llama robo subclavio. ¿Qué significa? El cardiólogo, solo por tomar la presión, le empezó a preguntar, ¿tenés la misma fuerza de un brazo que el otro? No, la verdad que de este brazo tengo menos fuerza. Y cuando hago muchas veces así, me canso más rápido que cuando hago así con la otra mano. Lo hablamos con Javier y le digo, pedile un vaso de cuello, le miramos el vaso de cuello y le encontramos que la arteria vertebral, que es una de las vasos de cuello, estaba invertida. ¿Y eso por qué es? Porque el brazo le estaba llegando la sangre diferente a como le llega al otro brazo. Entonces es importante ver... Entonces no tenía un flujo adecuado, el lado derecho, por lo tanto tenía las limitaciones que estaba refiriendo el paciente, exacto. La claudicación. Exacto, la claudicación. Y siguiendo para arriba veíamos, nos metemos en el territorio que nos interesa muchísimo, que son las arterias del vaso de cuello, que están formadas por 4 arterias principales. Las arterias carótidas que están adelante y las arterias vertebrales que están atrás. Ay, doctor, tengo un mareo
bárbaro porque me dijeron que es de las arterias cervicales y a veces no es de ahí, pero tenemos que ver siempre las arterias vertebrales. Adentro de la cabeza, bueno, por supuesto que las carótidas se dividen en otras dos, no importa, pero nosotros tenemos que ver cómo está ese flujo, esa permeabilidad y que no haya placas que estén tapando el flujo que va hacia el cerebro. ¿Y cómo lo complementamos ese flujo? Nosotros lo complementamos con la visualización de las arterias que están detrás de los ojos. Las oftálmicas. Que es la arteria oftálmica. La arteria oftálmica es la rama terminal de una arteria que viene de la carótida anterior, de la cerebral anterior, que es una rama de esa arteria carótida. Es decir, que secundariamente me está dando un indicio de cómo está todo lo del cuello mirando a través del ojo. Por supuesto que nosotros no hacemos ecografías oftálmicas porque es otro aparato, pero sí, bueno, uno cuando atraviesa el ojo ve las operaciones de catarata, se puede ver algún desprendimiento de retina, se puede ver si tiene hemorragias intraoculares, esas cosas se ven. Y a veces cuando tenemos suerte se ve la catarata mismo incluso, ¿no? Se ve que está pálido o que está opaco el cristalino. Pero bueno, eso necesitamos a veces un poquitito más de magnificación de la imagen. Todo esto que estamos diciendo, ¿para qué sirve? Bueno, vamos a hacer cuenta que nosotros tenemos un amigo, nosotros mismos o un familiar que me dice, che, salí a caminar por Quilmes y a las 2 cuadras tuve que parar, porque la pierna derecha se me acalambraba el gemelo. La gente a veces dice el muslo, no, el gemelo, el que está de la rodilla para abajo. Hoy casualmente tuvimos una paciente justo que la revisaste y encontramos una lesión en la pierna y la señora tenía, por supuesto, la claudicación intermitente que era no tan importante, era a las 4 cuadras, pero le obligaba a parar. No era tan importante por las 4 cuadras, a veces pasa a los 50 metros. Claro. Los libros que nosotros estudiamos con Javier, de Pedro Cosio, hace muchísimos años, hablaba del mirador de vidrieras. Claro. Era la persona que salía a caminar por la calle y tenía que parar en cada vidriera porque no podía seguir caminando, y para disimular hacía eso. Entonces, bueno, qué bárbaro, ¿no? Por ejemplo, hoy vino una señora, una muy amable señora, y cuando la interrogo me dice, me duele el gemelo a las 4 cuadras. Así que bueno, hice hincapié en eso y evidentemente le encontré una disminución del calibre que se llama estenosis por una placa de colesterol en la mitad del muslo. Pero no es que me duele abajo, claro, pero como está en la mitad del muslo, lo que le falta sangre es abajo. Entonces, ¿qué hacía la señora? La señora paraba, miraba los pajaritos, se ponía a se sentaba en la plaza, en el banco, caminando. Hasta que paraba. Me pidió una sugerencia y me dice, ¿qué puedo hacer con esto hasta que el doctor Ejido me medique, que hagamos? Digo, bueno, muy sencillo, caminar hasta que duela y después vencer el dolor, 20 metros. Y eso hacerlo durante un mes. Le digo, va a darse cuenta que en un momento hasta las 6 cuadras va a caminar sin necesidad de parar. ¿Por qué? Porque se abren unas colaterales, unas calles accesorias de esa autopista que está tapada, está el piquete ahí, así que bueno, vamos por el costado, y entonces ahí es donde uno puede evaluar. Todo y ahí meto un bocadillo yo. Sí. Bueno, eventualmente está muy bien la indicación de forzar la continuación de la caminata. Y si con eso no logramos el objetivo, porque me ha pasado que el paciente no responde y eran miradores de vidriera, tenemos la alternativa terapéutica de agregarle lo que se llaman los vasodilatadores. Exacto. ¿Qué hacen los vasodilatadores? Es aumentar el diámetro de la vasculatura, es decir, la arteria se pone más grande, con lo cual la lesión pasa a tener menos importancia y el flujo se restablece en parte mejor y el paciente puede caminar más sin tener la claudicación, sin tener la obligación de parar. Exacto. Me ha pasado con una paciente que tenía prácticamente diagnóstico de tratamiento ya quirúrgico y sin embargo le agregué el vasodilatador y con eso hoy día camina sin ningún tipo de dificultad. Y incorporó la caminata, porque la tenía absolutamente prohibida, porque no podía caminar directamente, nosotros, ni 15 metros. Para hacer una acotación de lo que dijiste, que es algo muy, muy interesante, en el Hospital Evita, en el año 99 o 2000 ganamos un premio internacional sudamericano, con 2 de mis compañeros, un nombre el doctor Lanciano y la doctora Ávila, usábamos Levovist.
El Levovis era una sustancia de contraste ecográfico muy cara que, bueno, nos lo daban para hacer los estudios para ver, y agarrábamos pacientes obstruidos. Y entonces veíamos con el contraste ecográfico, veíamos cómo estaba obstruido y todo por la parte muscular se llenaba de ramas que se recanalizaban a través de abajo de la rodilla, que se llama hueco popliteo. Bueno, los mandábamos a caminar a los pacientes, los hacíamos caminar y al mes les repetíamos eso, y era increíble la cantidad de flujo colateral. ¿Cómo mejoraba el flujo? Sí. Bueno, eso se ganó un premio muy lindo que está publicado. Se llama circulación colateral, exacto, que aparece, el organismo se encarga de suplir esa falta de flujo, sí, a través de la creación de pequeños vasos o de otras arterias, exacto, alternativas que pueden existir, y empieza a inundar esas, exacto, arterias para lograr que el paciente pueda tener el cometido de caminar. Se hacen bypass fisiológicos, claro, de recanalización. Sí. Es decir, que eso lo más importante es que lo pudimos comprobar, es decir, que es real. Bueno, con todo esto es lo que queremos ofrecer con estos estudios. En realidad es un paneo arterial para ver todas estas cosas. O sea, hipertensos, diabéticos, sí, y cualquier persona que tenga intención de conocer cómo está, sí, completo su árbol arterial. Antecedentes personales, antecedentes familiares de enfermedad coronaria o de obstrucciones, sí, sí, o de bypass o etcétera. ¿Y por qué es importante esto, Javier? Esto es importante por una cosa: el algoritmo, es decir, los tiempos con que se van generando las cosas son así. Las placas primero van a las coronarias, después van a la aorta, después van a las piernas y después van a la carótida. ¿Qué significa? Si yo encuentro una carótida limpia, no voy a decir que la coronaria está limpia. Claro. Nosotros no podemos situar las coronarias. Porque es el último territorio en que se tapa. Exacto. Pero si tengo una placa en la carótida, la tengo en la coronaria. Eso sí o sí. Es decir, todos los que tienen o tenemos plaquitas en las carótidas, sabemos que también tenemos placas en las coronarias. O sea que a través de este estudio, si yo encuentro una placa y el paciente no tiene antecedentes de enfermedad coronaria, está muy bien la autoderivación nuevamente al cardiólogo para que haga un estudio de esfuerzo, exacto, provocador de isquemia. Totalmente, paciente de más de 50 años, que sea deportista, pero que siendo deportista, incluso siendo deportista, tiene placas en las carótidas, hay que hacer un estudio de esfuerzo. Hay que hacer una cámara gamma, aunque sea cada 4 años, pero hay que hacer una cámara gamma. ¿Por qué? Porque puede tener una patología semi-estenótica o subobstructiva. Y llegar antes de la obstrucción. Exacto. Porque exacto, cuando está la obstrucción consumada, sí, es decir, ya tenemos un tejido necrosado que no se recupera. Entonces nosotros debemos llegar siempre antes. O sea, sí, esto es, en definitiva, lo que estamos hablando es medicina preventiva. Exacto, si no, no sirve. La medicina, si no es preventiva, no sirve. Ese es el punto de vista que nosotros pensamos. Justamente, al lado, un mes y medio atrás, vimos una señora, también una hermosa persona. La comenté en el programa anterior, ¿eh? Ah, no sabía. Sí, que la detectaste muy bien. Yo cometí un error, hablé de 90 centímetros, eran 9 milímetros, era el tamaño del aneurisma, sí, que el doctor lo detectó, y bueno, ya la señora está operada. Asintomática la señora, no tenía ningún problema. Pero ya tenía dolores. Sí, entonces dijimos, el otro día charlando, dijimos que una de las formas de presentación es un dolor abdominal. Sí. Entonces encontramos eso, era un riesgo altísimo. Un aneurisma grande que si la señora no se hubiera operado hubiera tenido la posibilidad de un Por suerte ya está con las prótesis colocadas. Prótesis intravascular. Sí. Bueno, y junto con esto, bueno, cuando hacemos estudios, yo aparte de ver la parte vascular, miro todo. Así que dentro de todo miro. Listo. Todo. Aníbal, te vamos a convocar nuevamente, pero porque el tiempo ya es tirano y nos están mandando. Vamos a un breve corte y cerramos el programa. Muy amable. Gracias. Gracias, Aníbal. Esperamos que les haya gustado el programa. Cualquier duda que ustedes tengan, el doctor está en mi consultorio, que la dirección está saliendo en pantalla o ha salido en pantalla, así que ahí pueden hacerse esta evaluación vascular completa. Y bueno, les agradecemos la presencia de todos ustedes, a nuestros sponsors que hacen posible que este programa salga al aire desde hace mucho tiempo, por suerte, y nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Agradeciéndole al doctor
las molestias que le he ocasionado hoy para que venga a poder charlar con ustedes. Nos vemos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención Te Viene. Hasta entonces. Muchas gracias.